es decir, mientras la explicación de la videoconferencia se esté realizando, necesito que utilicen, ¿verdad? Si tienen alguna consulta y demás, entonces si pueden usar el chat de la propia videoconferencia. ¿Ok? Entonces todas las consultas que tengan, si por algún motivo les es difícil acceder a su micrófono o conectar, ¿verdad? El micrófono, entonces pueden usar el chat aquí de la videoconferencia y hacen la pregunta ahí en el momento. O si no, me interrumpen sin problema. Yo voy a contestar las dudas cuando surja, ¿sí? Entonces voy a iniciar de esta manera. Ella se llama Kato. Va a trabajar también con nosotros, parece. Bueno, en sí esta es la plataforma de ISPA que algunos, o la mayoría al menos, según me comentó la profe Liz, ¿verdad? Que es la secretaria académica, como todos saben de ella. Entonces, ella me había comentado que ya la mayoría está manejando esta plataforma. Si no, si hay algún inconveniente y demás, entonces pueden hacer las consultas con ella para ingresar a la plataforma y demás. O si alguna directiva acá no está clara, conmigo. ¿Sí? Me hacen la consulta, me pueden escribir al WhatsApp que está en el grupo, mi número, y yo les aclaro las dudas que tengan, ¿okay? Que tengan respecto a cómo acceder o cómo poder evidenciar algún material o lo que sea. Si surge alguna dificultad de la plataforma, entonces no hay problema, me pueden consultar en cualquier momento que requieran. Bueno, como pueden ver, es la plataforma oficial de ISPA. Eh, Obviamente corresponde al tercero de licenciatura en enfermería, por eso LE. El horario de clase ya está estipulado de esta manera. Estos son los encuentros que vamos a tener y de manera virtual, ¿verdad? Más aún atendiendo la dificultad tan grande y todo lo que estamos pasando con la pandemia ya desde el año pasado, pero ahora es un momento un poco más difícil que es entonces. Entonces, tener ya por seguro de que las clases van a ser de manera virtual, atendiendo todas las complejidades que eso lleva, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna dificultad para ingresar o lo que sea, si tienen alguna dificultad con la plataforma, se pueden comunicar con Liz o específicamente también conmigo que les puedo orientar al respecto. Entonces, estos van a ser los encuentros que vamos a tener según el horario de clase estipulado. Es de 18 a 22 horas. Esto no quiere decir que vamos a estar así en videoconferencia de 18 a 22. No, vamos a trabajar en un horario ahora, casi una hora y media o más, ¿verdad? Luego yo les voy a dar un receso y luego, si es necesario, volvemos a conectarnos. Entonces, durante las clases que van a ser los martes y los jueves, van a tener dos sesiones, digamos. La primera, al inicio, así a las 6 de la tarde, trabajamos, les hago las explicaciones de la clase, hago las grabaciones. Luego tomamos un receso de 15 minutos como máximo y volvemos a conectarnos. En el caso de que en la primera parte no se pudo entender bien o lo que sea, ¿verdad? Si es que fue clara la explicación, no hubo mayor inconveniente, entonces estaríamos trabajando esas horita y media después de la clase, ¿verdad? De la videoconferencia, ya a través del canal del chat. Y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, los horarios de clase están dispuestos en la plataforma de esta manera. La asistencia, gente, sí o sí, cada clase tienen que ingresar en la asistencia, ¿sí? Ingresar en ese icono y marcar. Esto es muy importante, ¿sí? Marcan acá haciendo play, ¿sí? Esto ya están manejando con la profesora, con Liz, que es ella la encargada de registrar las asistencias. No cargo la asistencia, es ella la que carga. Entonces yo les recomiendo de que lo primero que hacen una vez que ingresan, ¿verdad? Marquen ya su asistencia.
Es muy importante marcar la asistencia en cada clase. Como ven aquí dice enlace de la videoconferencia para las clases virtuales. Es decir, el enlace siempre que yo pueda enviar al WhatsApp o pueda avisar al WhatsApp, entonces van a tener acceso desde el WhatsApp. Y si no, entonces es ingresar a la plataforma de ISPA y hacer clic en esta imagen. ¿Ok? Si hacen clic en esta imagen, también les va a llevar a la videoconferencia. Entonces tienen dos maneras de acceder. Una que es a través del WhatsApp y otra que es a través de esta imagen. Acá está el enlace para poder, les lleva directamente a la videoconferencia. Bueno, y como pueden ver aquí ya más abajo, este sería el tema de hoy, que es con lo que vamos a empezar, que es lo que yo voy a explicar específicamente, que hace referencia a números naturales, números enteros y divisibilidad. ¿Qué más? Y por eso acá, digamos, este título es un poco más largo, porque en el primer material, debido a que vamos a tener clases tantas horas, entonces vamos a desarrollar varios temas, ¿sí? Como saben, dura un mes las clases, entonces van a ser de mucho desarrollo de ejercicio, mucho debate, entonces necesito que lo más que puedan participen. Entonces, lo que estoy haciendo ahora son las directivas de cómo van a ser las clases. Entonces, siempre van a tener un tema así, el cual va a estar, digamos, un enunciado principal. Luego, primer material, en el segundo encuentro, que va a ser el jueves, van a tener un segundo material, ¿verdad? Y luego en el tercero sería un tercer material y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ya les quiero aclarar, ¿verdad? Siempre así. El tema en sí que vamos a desarrollar y el material. Lo mismo, así, de qué se va a tratar o de qué es lo que vamos a hacer, de qué tipo de archivo se trata el material en sí y la manera de presentar. En lo posible, por eso ahí dice preferentemente, aquí me refiero a esta parte, el formato para la entrega de las tareas o de la tarea es en PDF, preferentemente, ¿sí? Entonces, si pueden, si es posible, por favor, en PDF. Si no, si les es muy complicado, entonces puede ser también en formato de imagen, ¿sí? Entonces, hay gente que se acostumbra más a cargar sus tareas como imagen, y hay otras que les parece más práctico, que es lo que a mí me gustaría que hagan, es que lo hagan o lo entreguen ese trabajo en forma de PDF, ¿ok? En ese formato. Bueno, entonces esto es lo que yo voy a explicar hoy, ¿sí? Para la próxima clase tendrán de la pero otro tema va a ser el jueves. Ahora, cada clase trabajaríamos de esta forma en cuanto a los materiales. Luego, foro de dudas y consultas. Y aquí es donde me quiero tomar un tiempito ahora para explicarles. El foro de dudas y consultas es el que vamos a utilizar, el canal que vamos a utilizar justamente para las dudas y consultas de la clase. Entonces, luego de la videoconferencia, tienen un receso. Después nos volvemos a conectar si algo no se entendió. Si quedó claro, entonces no nos conectamos, pero cualquier duda que surja se va a hacer a través de este foro de dudas y consultas. Lo mismo la sala de chat del encuentro. También se puede usar la sala de chat porque acá es lo que está habilitado. Es decir, los lunes desde las 6 hasta las 10, toda duda que tenga que ver con la tarea se tiene que hacer o escribir o lo que sea. No me van a escribir al WhatsApp, me van a escribir en esta parte, en este apartado de foros de dudas y consultas o sala de chat. Eso es lo que les tengo que avisar desde el ya. Toda duda de la tarea se utiliza foro de dudas y consultas o las salas de chat. Bueno, me pareció que alguien iba a consultar algo, no estoy viendo nada. Voy a ver aquí un ratito. Ok, no hay nada. Bueno,
Después, también tienen libros en formato PDF que ya van a ser materiales que voy a ir compartiendo también. Link del libro de aritmética de Baldor, que ya les cuento que es el que voy a estar usando más. Y más abajo, este significa tema 2, que va a ser acá, yo voy a publicar la tarea del jueves. Tema 3 y tema 4. Luego, evaluaciones. Y, como pueden ver, a las 19 horas, hoy van a tener la primera evaluación, ¿sí? ¿Y qué es esa evaluación? Es una evaluación diagnóstica de matemática aplicada. Es decir, hoy, a partir de las 19 horas, ¿verdad? Se va a habilitar un cuestionario en el cual van a ingresar, ¿verdad? Ya sea a las 19, a las 20, a las 21 horas, cuando les quede bien. Y este cuestionario va a estar habilitado desde las 19 horas, se lo quiero mostrar aquí, hasta las 23:59. Es decir, antes de las 12 se va a cerrar el cuestionario. En lo posible, deben de contestar esta noche. Bueno, entonces hoy tenemos la explicación de la clase, que viene a ser la tarea también. Todos los martes y jueves van a tener explicación de la clase junto con tarea. Y también hoy, como primera clase, tienen la evaluación diagnóstica de matemática aplicada, que viene a ser así. En este cuestionario encontrarás 14 preguntas ordenadas al azar, de modo que tendrás distintas preguntas en cada página. Están distribuidas en 3 preguntas por página. Lee cada una y respóndelas. Para avanzar, utiliza el botón siguiente, que se encuentra en la parte inferior izquierda. Una vez avanzado, no podrás retroceder y en el caso que no hayas marcado esta respuesta, perderás ese punto. Entonces, siempre es ir avanzando para poder hacer y completar la prueba. Bueno, luego, puedes realizar el examen 2 veces, ya que es de carácter diagnóstico, solo por ser diagnóstico. Si es parcial o si es examen, van a tener solamente una oportunidad. En las evaluaciones parciales y finales solo podrás responder una sola vez. Tendrás 120 minutos una vez abierto el cuestionario. Es decir, tienen 2 horas para hacer el cuestionario. Y al finalizar van a tener su resultado y van a poder saber en qué se equivocaron y todo demás. Eso es lo que explica aquí. Y acá me dice en progreso. ¿Sí? Porque yo no puedo ingresar, porque bueno, yo justamente fui la que creé el cuestionario. Bueno, entonces volviendo atrás, les estaría presentando de esta manera. En síntesis, hoy en la primera clase vamos a desarrollar este tema: números naturales, números enteros, divisibilidad y máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Esos son los temas del día de hoy. Siempre van a tener las explicaciones. Para las dudas y consultas se tienen que utilizar sí o sí los días de clase el foro de dudas y consultas. No me pueden escribir al WhatsApp, tienen que usar este medio o la sala de chat, que va a estar siempre habilitada en cada encuentro. A partir de las 19 horas y hasta las 12, en realidad hasta las 11:59, van a tener habilitada la prueba diagnóstica, que obviamente es la que voy a usar para poder recoger información y ver qué tal están en algunos temas que considero que son importantes. Bueno, Así que, respecto a profe, lo es muy que difícil. estuve... Ok, bueno, es muy difícil. ¿Qué específicamente es lo difícil? Justo iba a tomarme unos minutos para que me puedan hacer alguna consulta respecto a estas orientaciones. ¿Quién más? A ver, no sé quién habló, no pude mirar, pero si me Profe, ¿y pueden la prueba preguntar vale igual. puntos? Sí, claro, vale porque yo tengo que ponerle los puntos, pero no tiene absolutamente ningún peso en
tu parcial ni tu examen. Por eso es de carácter diagnóstico. Yo voy a usar para recoger información nomás. No, no es que les va a afectar en el parcial ni nada por el estilo. Profe, ¿y las tareas se entregan al día? No. Buena pregunta. Respecto a las tareas, acá voy a hacer clic. Respecto a la tarea en sí, ¿verdad? Que está aquí, esta es la que van a abrir ustedes, yo no, porque si no voy a estar descargando. Son 46, me dicen, me salía 60 hace rato. Bueno, son 46 compañeros. Acá dice, tiempo restante, 5 días, 5 horas. Entonces, siempre van a tener, este es el tiempo, digamos, el estipulado para hacer la entrega durante la semana. Es decir, hasta más o menos el domingo, a ver, acá puse hasta el 14 de junio, tienen tiempo para entregar. Pero es relativo, es decir, sí o sí, en lo posible es necesario que hagan, bueno, esto vamos a hacer juntos igual, la explicación y el desarrollo vamos a trabajar juntos. Entonces, los ejercicios que no nos quede tiempo para hacer son los que van a llevar prácticamente como tarea. ¿Okay? Yo voy a explicar todo este material. Y sí van a tener un límite de tiempo para entregar todas las tareas. Es decir, todas las tareas que vamos a tener, cada clase van a tener un material y dentro de ese material va a estar la tarea. Cada material tiene un peso, o sea, cada tarea tiene un peso de 5 puntos. Eso va a contar como proceso. Es decir, yo voy a evaluar el proceso, voy a evaluar el parcial y voy a evaluar los exámenes finales. Vamos a trabajar con proceso. Es muy, muy importante para que puedan entender todos los temas, más aún en mi materia. Bueno, entonces, sí o sí es necesario que hagan las tareas. El tiempo siempre mínimo significa la fecha que van a ver para la entrega, ¿verdad? Generalmente yo doy de tiempo una semana como máximo. Y si no, por A o B motivo, igual no importa. Tienen tiempo siempre hasta antes de los parciales. Como ven, aquí tenemos el primer parcial, que es el 17. Entonces, antes de esta fecha van a tener que entregar las tareas que corresponden. En el caso que no se pueda, no importa, ahí entonces queda para el examen final. Es decir, antes del examen final también tienen que entregar todas las tareas. ¿Sí? Eso es con respecto a las tareas. Eh, ¿Alguna otra consulta? Así ya 6:30 empiezo con la explicación. Ok. Bueno, ahora voy a deshabilitar mi cámara porque voy a usar también un lápiz. Entonces me queda más cómodo de esta manera. Bien. Ya les va a aparecer este material en sí que está en PDF, que viene a ser de la clase número 1, que es esta que estamos trabajando. Modalidad virtual, año 2021, licenciatura en enfermería, curso tercero. Mi nombre, licenciada Luz Acevedo. Fecha de la sesión, martes 8 de junio de 2021. Los temas a tratar son números naturales, números enteros y divisibilidad, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Si surge alguna duda y es urgente y demás, habilitan su micrófono y me preguntan. Si de repente tienen alguna duda así cortita y puede esperar, entonces utilizan el chat de la videoconferencia. Bueno, desarrollo de los contenidos. Comenzamos con las explicaciones. En el ítem A habla de introducción a conceptos básicos. Acá indiqué entre paréntesis glosario 1. ¿Qué es el glosario? El glosario se utiliza para poder identificar palabras claves
que de repente no estamos muy acostumbrados a usar. Entonces aquí es, digamos, son conceptos y definiciones básicas de las matemáticas. Bueno, entonces, dice el número natural, concepto de número natural. Entonces, en esta primera parte, si se fijan, hay, digamos así, representaciones, o sea, hay figuras, y dice, en la figura 12, que corresponde a esta primera, representa un conjunto de ruedas y un conjunto de cajas, ruedas y cajas, coordinable a la vez con el conjunto A, B de la sucesión fundamental y por lo tanto coordinables entre sí. ¿Qué significa? A, B, dos ruedas, dos cajas. Cuando tienen, o sea, cuando nosotros podemos evidenciar algo que se puede contar, entonces podemos ver cosas o podemos ver letras que están ordenadas de alguna manera, entonces eso es lo que está explicando en esta primera parte. Cuando existe una sucesión fundamental, acá habla de la palabra sucesión, entonces quiere decir algo que se sigue. Entonces, si yo cuento uno, dos cajas, uno, dos, tres cajas, acá tengo una, dos, tres, cuatro hojas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué está mostrando dentro de las figuras? Está mostrando justamente esa relación de conteos, o sea, se está contando. Y a eso hace referencia un número natural. Un número natural es aquel que se utiliza para contar. Bueno, entonces nada más eso es lo que está explicando ahí. Luego dice, puede comprenderse que en forma similar y con otros ejemplos podemos hacer surgir en nuestra mente la idea del 5 6. ¿Y por qué 5 y 6? Y bueno, porque acá tenemos 2 3 4. Entonces, como vamos contando, después del 4 está el 5, después está el 6. A eso se refiere. Y después, así como del uno y del cero. Los conceptos de cero, de uno, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, etcétera, son conceptos abstractos y representan respectivamente a la propiedad común a todos los conjuntos coordinables entre sí. Ahora bien, número natural es pues un concepto abstracto que simboliza cierta propiedad común a todos los conjuntos coordinables entre sí. Es decir, cuando yo cuento algo, significa que yo estoy viendo la relación que tienen esos elementos. Acá yo veo dos ruedas, dos cajas, por eso estoy contando. Primero yo me familiarizo con la naturaleza del objeto. Cuando empiezo a contar, ahí es que entonces, obvio, tengo que usar números. ¿Y qué clase de números? Los números naturales. ¿Sí? Entonces, todo número que se usa en el número cuando piensan en contar algo, entonces están hablando de números naturales. Operación de contar. Para contar los objetos y coordinar conjuntos, cuando sea necesario, se utiliza como conjunto de referencia o con un conjunto finito. ¿Qué significa conjunto finito? Conjunto finito significa que yo voy a empezar a hacer un conteo desde el vamos. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que en algún momento voy a llegar hasta el último elemento que voy a contar. Eso significa fijo o finito. Entonces, si yo puedo identificar el último elemento, se llama conjunto finito. Si yo no puedo saber el último elemento, se llama conjunto infinito. Después me dice, contar un conjunto es coordinar sus elementos con una parte de la serie de los números naturales, comenzando por el 1. Entonces, la noción de contar, ¿verdad? Si yo voy a contar objetos, voy a contar cosas, ¿verdad? Voy a contar dinero. Entonces empiezo por contar 1, 2, 3, ¿verdad? Eso es lo que, a eso hace referencia a los números naturales. Luego en el material se identifican las operaciones con los números naturales y acá ya entramos en la parte de las operaciones fundamentales. ¿Cuáles son las operaciones fundamentales matemáticas?
Y bueno, son 4 las específicas y las fundamentales. Se llaman adición, sustracción, multiplicación y división. ¿De qué manera presenta el material? Dice, ítem 1, suma, resta, multiplicación, división. Entonces, ítem 1 es un romano, número 1, la suma. ¿Qué es la suma? Es una operación directa porque en ella, conociendo ciertos datos, se halla el resultado. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy sumando? Entonces estoy agrupando 2 más 3 más 4. Todos sabemos hacer la suma. La resta es una operación inversa a la suma, conociendo el resultado de la operación directa correspondiente y uno de sus datos. Se halla el otro dato, minuendo menos sustraendo, igual a la diferencia. En esta parte, cuando hablamos de suma, ¿cómo se le llama a estos números en sí? O a lo que estoy sumando se le llama sumandos. Cuando hablamos de resta, tenemos varios elementos. Tenemos el minuendo, que es el primer número. El sustraendo es el que está después del signo menos. Y la diferencia es la respuesta. Todo esto nosotros, y obviamente yo confío en que ustedes saben hacer, o sea, suma, resta, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora es familiarizarnos con ciertas palabras. Así como dije acá, sumandos, minuendo, sustraendo, diferencia. Esas son palabras, por eso indica glosario como primer tema. También tenemos ejercicios resueltos, tranquilamente sabemos hacer una resta. La multiplicación es una operación de composición que tiene por objeto, dados números llamados multiplicando y multiplicador, hallar un número llamado producto. Entonces, multiplicación también, inclusive vamos a usar calculadora sin problema. División. Es una operación inversa de la multiplicación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores, dividendo y uno de los factores divisor, hallar el otro factor cociente. Entonces, fíjense esta palabra que también utiliza la parte de división, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de división, tenemos dividendo, divisor, cociente. Dividendo es siempre el primer número antes del signo de la división. Lo que yo escribo después se llama divisor y mi respuesta se llama cociente. La forma de simbolizar una división es con este símbolo que ya manejamos, muy común, también con esta raya, así, y también con la rayita de costado. Esta es la misma cosa, solamente que son 3 maneras de representar la operación, ¿verdad? Que viene a ser la división. Hay unos ejercicios resueltos. También en el material encontramos el uso de los signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves y barras. Los paréntesis o signos de agrupación son prácticamente 4. Se llaman paréntesis, que tienen esta forma, corchetes, llaves y barra, que viene a ser esta rayita por encima de los números o las cantidades. Entonces son 4 los signos de agrupación. También tenemos ejercicios y problemas resueltos. Esto siempre que se indique, por más de que diga ejercicio, van a creer que van a hacer, pero en realidad no, porque estos son ejercicios de problemas resueltos. Es decir, ya están resueltos el ítem A, el ítem B, el ítem C y D. ¿Okay? Esto es lo que a ustedes aquí van a volver, digamos, si alguna cosa no se entiende. Entonces yo no voy a explicar ahora, yo voy a explicar las actividades. Bueno, luego dice números primos y compuestos. ¿Sí? Números primos y compuestos. Bueno, números primos o un número primo es aquel que solo es divisible entre sí mismo y entre la unidad. Entonces, a esa clase de números se le llama primo. También, ¿cuáles son los números primos? Por ejemplo, el 5, el 7, el 11, el 29, el 37, el 97 y hay, ¿qué significa etcétera? Que hay muchísimos otros números más. Y a todo conjunto numérico se le llama
siempre infinito, es decir, tenemos infinitos números primos. Dentro de los ejemplos tenemos el 5, el 7, el 11, el 29, 37 y 97. Solamente estos números y también hay otros. Ahora, ¿cuáles son los números compuestos? Número compuesto o no primo es aquel que además de ser divisible entre sí mismo y entre la unidad, lo es entre otro factor. Es decir, eh, ¿por qué el 6 es compuesto? ¿Verdad? Y acá dentro de este ejemplo está el 5. ¿Y por qué no está el 6? Porque el 6 corresponde a números compuestos y ni siquiera está acá en el ejemplo. ¿Por qué hablo del 6? Bueno, es una cantidad mínima, conocemos. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen al 6? Cuando digo factores, digo multiplicación. 6 es lo mismo que decir 6 por 1. 6 es lo mismo que decir 2 por 3 o 3 por 2. Entonces, cuando yo veo que no solamente es divisible consigo mismo y con la unidad, entonces estoy identificando un número compuesto, ¿sí? Número primo es aquel que solamente se divide consigo mismo y con la unidad, y cuando no pasa esto, entonces el número es compuesto. También tenemos ejercicios resueltos. Acá dice, 14 es divisible entre 14 y 1, pero también es divisible con 2 y 7. Entonces 14 es un número compuesto. 21 es divisible entre 21 y 1, pero también es divisible entre 3 y 7. También es compuesto. ¿Ok? Bueno, ¿hubo alguna duda al respecto? Porque ahora voy a entrar en este otro tema. Lo que recién indicaba son las operaciones básicas matemáticas: suma, resta, multiplicación, división. ¿Alguna consulta al respecto? Ok, continuamos. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor número que los divide a todos exactamente. Se designa con las iniciales MCD. Entonces, máximo común divisor es el mayor número que le divide a todos exactamente. La manera de identificar el máximo común divisor, hay veces que es muy fácil, que es rápido saber cuál es el número que le divide a todos y el mayor posible. Hay veces que no es tan rápido, entonces en ese caso se recurre a este tipo de descomposición. Escribo los números y realizo la descomposición en sus factores primos. ¿Qué significa factores primos? Que se utilizan los números primos para poder hacer esa descomposición. ¿Por qué se empieza con el 2? En el caso del ejemplo 1800, porque 1800 termina en 0. Entonces es un número par. Divido con 2, me queda 900. Divido con 2, me queda 450. Divido con 2, 225 como respuesta. Divido con 3, me queda 75. Divido con 3 otra vez, me queda 25. Divido 5, me queda 5. Divido 5, 1. Una vez que llego al final, ¿y cómo sé que es el final? Cuando llego al 1 como cociente, o sea, digamos como resto. Cuando yo hice la descomposición en sus factores y logré llegar al 1 como resto, esto es lo último que me quedó en mi división, entonces, o cociente también se dice, entonces esto, de esta manera yo estoy haciendo la descomposición. Cuando llego al 1 como respuesta final, significa que yo pude hacer la descomposición en sus factores primos de las cantidades. Entonces, estos son los ejemplos que me parecieron más interesantes. ¿Y qué es lo que se está explicando en esta parte? Ven que 1800 es igual 2 al cubo, porque hay 1, 2, 3, entonces 3, 2. Entonces, estos son, digamos, 2 por 2 por 2. Y para no escribir eso, se escribe de manera resumida 2 al cubo. Ahora, 3, 3. Entonces, 3 al cuadrado.
5, 5, 5 al cuadrado. ¿Y qué pasó? Se hizo un producto para decir 1800 es lo mismo que 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Lo mismo pasó con 420. Se hizo la descomposición en sus factores y se evidenció que es lo mismo que 2 al cuadrado por 3 por 5 por 7. Ahora, ¿quién es el máximo común divisor entre estos dos números? Es decir, ¿cuál es el mayor número que le divide exactamente a 1800 y a 420? Es 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Pero por qué? Porque aquí 420 tiene 2 al cuadrado, 1800 tiene 2 al cubo, es decir, si yo agrupo estos dos, 2, 2, voy a tener 2 al cuadrado también. Significa que comparten la misma información. Entonces, 2 al cuadrado comparten los dos. Por, ¿qué más tienen en común los tres? El 3. Digo, los dos, 1800 y 420 también tienen el 3, el factor 3 común. Acá hay un 3 al cuadrado y acá hay un solo 3. Entonces, como yo estoy haciendo el máximo común divisor, llevo solito el 3. Solo un 3 comparten exactamente los dos. Me refiero a los factores. Por. ¿Y por qué está este 5 acá? Porque este 420 tiene un 5 como factor y el 1800 tiene dos 5. Pero como me está diciendo que tiene que ser dividida a todos, a todos tienen que dividir, entonces un solo 5 es común. ¿Listo? Entonces por eso va el 5 aquí. De esa manera se identifica que 2 al cuadrado por 3 por 5 es lo mismo que 420. El máximo común divisor entre 1800 y 420 es justamente 420. Bueno, después me dice hallar el máximo común divisor entre 208, 910 y 1790. Entonces también está escrito de esta manera. Estos son ejemplos que ya están resueltos perfectamente. Luego, ¿cuál será la mayor longitud de una medida con la que se pueda medir exactamente tres dimensiones? 140 metros, 560 metros, 800 metros. Esta es otra forma de representar una descomposición en factores. La raya de división se hace al costado del último número y se empieza a hacer las divisiones. ¿Ok? Se empieza a hacer las divisiones. ¿Y qué pasa con con este tipo de desarrollo? Es que hacer de esta manera la descomposición es más rápido. Es más rápido porque se hacen 140 dividido 2, 70. 560 dividido 2, 280. 800 dividido 2, 400. Entonces los tres números se hacen al mismo tiempo. Entonces acá lo que se identificó nada más son los únicos números que le divide a todos exactamente. Por eso solamente se escribió 2 por 2 por 5. ¿Por qué no se continuó? Porque acá ya este número terminó con 7. 28 no. Entonces 40 no es divisible con 7. Entonces significa que continuar buscando el máximo común divisor es innecesario. Entonces directamente quedó aquí. Luego tenemos el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor número que contiene un número exacto de veces a cada uno de ellos. Se designa por las iniciales MCM. ¿Cómo se halla el mínimo común múltiplo? De la siguiente manera. 48 y 168. ¿Qué pasó aquí? Se descompuso el número 48 en sus factores primos y el número 168 en sus factores primos. ¿Qué se evidenció? Que para el mínimo común múltiplo tengo que buscar comunes y no comunes con su mayor exponente. Esto quizás les sea familiar a la mayoría de ustedes. Comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, ¿por qué va 2 a la cuarta? Porque el 48 tiene 1, 2, 3, 4, 2. Entonces, 2 a la cuarta.
¿Por qué no se escribió 2 al cubo, que es lo que tiene el 168? Porque para el mínimo común múltiplo tengo que buscar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces 1, 2, 3, 4, 2 a la cuarta. Por el otro común es 3. Fíjense que los dos números tienen el factor 3. Me refiero cuando estamos hablando, cuando yo digo factor, me refiero al número que está después de este símbolo. Entonces los dos tienen el 3 como factor. ¿Listo? Entonces va por 3. ¿Quién es otro número que aparece dentro del mínimo común múltiplo? El 7. ¿Y por qué aparece el 7? Porque yo tengo que recordar que para el mínimo común múltiplo tengo que buscar los factores comunes, como el 2 y el 3, con su mayor exponente. Entonces escribo 2 a la cuarta por 3, que aparece una sola vez en los dos números. Y no comunes. ¿Y quién es el no común? Justamente el 7. Entonces 2 a la cuarta por 3 por 7 me queda 336. Y este es el número que representa al mínimo común múltiplo entre 48 y 168. Luego en el B, el siguiente ejemplo, me dice, haya el mínimo común múltiplo de 60 y 190. ¿Ok? Esta es la otra manera de resolver, que es, se escriben los números, se hace una línea de división y empiezo con la descomposición. Busco factores que tienen que ser números primos que le divida a las cantidades. Si los números terminan en números pares, es decir, el último número de la cantidad es par, entonces tengo que iniciar mi descomposición con el 2. Se inició con el 2, al 30 me queda, o sea, al 60 le queda 30 porque 60 dividido 2, 30. 190 dividido 2, 95. Vuelvo a escribir el 2 porque aquí tengo un número par. Al 30 me queda 15. Al 95 le repito. ¿Por qué? Porque este 2 no le divide al 95 exactamente. Entonces escribo de vuelta para no olvidarme. Luego 3 al 15 me queda 5. Al 95 escribo de vuelta 95 porque no le divide. Luego 5 al 5, 1, porque 5 dividido 5, 1. Terminé de hacer la descomposición del 60. Y me queda aquí 19. Es un número primo, por lo tanto, escribo 19 como factor. 19 dividido 19, 1. ¿Y qué hizo el mínimo común múltiplo? ¿Cómo se encuentra el mínimo común múltiplo en este tipo de desarrollo? Es mucho más fácil que el anterior. Aquí lo único que tengo que hacer es escribir los factores. 2 al cuadrado porque aparece dos veces. Por 3 que aparece una sola vez. Por 5 que aparece una sola vez. Y por 19. Al hacer el desarrollo de esta multiplicación me queda 1140. Y ya está. Entonces, este desarrollo es el que siempre es más recomendable para poder calcular el mínimo común múltiplo. Luego me dice, hallar la menor distancia que se puede medir exactamente con la regla de 2 centímetros, 5 centímetros y 8 centímetros de largo. Utilizó la misma descomposición y mínimo común múltiplo. Fíjense que son los mismos factores que estoy viendo acá. 2 por 2 por 2 por 5, que es lo mismo que 40 centímetros. ¿Sí? Esto se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Ustedes pueden también escribir los números así como ven aquí, pero siempre recuerden que estos son factores, es decir, todos los números que escriban acá, si van a expresar en el máximo común divisor o en el mínimo común múltiplo, tienen que ir siempre multiplicándose. Quiero decir que esto se puede escribir como 2 al cubo o 2 por 2 por 2. Y como aquí hay un 5 también como factor, entonces tiene que ir también por 5. ¿Ok? Bueno, y luego ya vienen las actividades o los ejercicios propuestos. Estas actividades y ejercicios propuestos son los que van a desarrollar, o sea, vamos a trabajar los dos me refiero, como si fuera que estoy hablando de tú a tú, me refiero a ustedes conmigo, ¿verdad? Entonces, para ello voy a proyectar
otro material, ¿sí? Bueno, justo ahora, Rosa, estoy viendo tu mensaje, me escuchas muy bajo. Hace rato ya me dijiste. Espero que me escuchen mejor. Estoy tratando de levantar más el volumen de mi micrófono. Bueno, ahora me pareció también interesante mostrarles un poco el programa, ¿sí? Entonces, mi consulta es si pueden visualizar el programa y si me escuchan mejor ahora. Entonces, pueden usar el chat o activar su micrófono como les quede mejor. Bien, entonces estoy presentando justamente el programa de matemática aplicada. A esto ya es antes de hacer el desarrollo de las actividades. Sí, como pueden ver, esto es un tema que ya se tenía que dar en primero. Y estamos trabajando estos contenidos: números naturales, números enteros, divisibilidad, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Luego tenemos los números decimales y el redondeo. Estos números decimales, redondeo y fracciones, junto con número mixto, vamos a desarrollar el jueves. Luego también debemos desarrollar las potencias, el sistema métrico decimal, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, triángulos semejantes, rectas y planos, medidas de volumen, porcentajes, estadística y probabilidad. Tenemos en total 19 temas que desarrollar en este un mes, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental la asistencia y más aún así, de esta manera de la videoconferencia. Bueno, ahora sí voy a proyectar la explicación de las actividades. Sí, buena pregunta, Elena, estoy leyendo. Profe, cómo se sabe cuando pide que se halle mínimo común múltiplo o máximo común divisor? La clave está en la palabra mínimo y máximo, para empezar. Lo que tenés que visualizar, esto te recomiendo a vos, Elena, y a todos los compañeros, lo que tienen que visualizar en un problema es que si pide que se unifique, o sea, que si pide una cantidad que le englobe a todas, es decir, que aparentemente pida una cantidad mayor que los números que están viendo, entonces en ese caso tienen que hallar el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo se utiliza para poder hallar una cantidad específica menor posible que le contenga a los números. Es decir, tiene que ser más grande de los valores que están en el problema. Pero ese número, esa cantidad, tienen que contenerle a ellos. El máximo común divisor, sin embargo, dentro de un problema, ¿cómo identificar, verdad? El máximo común divisor, ¿qué hace? Él divide. Entonces, tienen que identificar en el problema cuando dice se reparte, por ejemplo. Entonces, cuando hay una necesidad de dividir algo, entonces, y esa división tiene que ser igual para todos, entonces en ese caso se usa el máximo común divisor. Cuando hay una necesidad de contener algo, o sea, de encontrar una cantidad mínima que le contenga a todas las cantidades exactamente y la mínima posible, en ese caso se utiliza el mínimo común múltiplo, ¿sí? Eso es en cuanto a problemas. Si son ejercicios es fácil, ¿verdad? Pero si son problemas, ¿cómo saber? Entonces, cuando hay una necesidad de dividir, se busca el máximo común divisor y que esa división sea justa, ¿verdad? Que sea un número que sea o que valga a todos por igual. Entonces, en ese caso se busca el máximo común divisor. Si hay una necesidad de contener, de encontrar una cantidad que le contenga a todos
y la mínima posible, en ese caso se busca el mínimo común múltiplo. Entonces, de todo el tema, de todo lo que le expliqué recién, justamente esta parte es la parte que es un poquito más compleja. Todo lo demás es fácil, ¿verdad? Bueno, voy a proceder a proyectar la explicación en sí. La explicación me refiero a lo que voy a desarrollar ahora con ustedes. Este creo que es. Ahí. Bueno, no, volví al PDF. Aquí, aquí, primer encuentro. Tengo varios materiales, por eso es que me confunde. Aquí está. Primer encuentro, explicaciones. Entonces aquí, esto es lo que vamos a desarrollar ahora. Estos son los ejercicios, ¿verdad? En total, en el material tienen, creo que alguien se va a unir. Ahí. En el material son 8, 10, 11 ejercicios, ¿verdad? Y de los cuales la mayoría van a hacer conmigo ahora. Bueno, como pueden ver ya hay un planteo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es leer el enunciado y explicarles un poquito cómo y por qué tiene ese tipo de desarrollos. Bueno, dice en el número 1, un colegio tiene 275 alumnos en el primer curso, distribuidos en 5 secciones. En la primera hay 35 alumnos, en la segunda 11 alumnos más que en la primera. En la tercera, tantos como en la primera, más la mitad de la segunda. En la cuarta, 6 más que en la tercera. Y en la quinta, los demás alumnos, es decir, digamos los que quedan. ¿Cuántos alumnos hay en la quinta sección? Bien, el planteamiento sería este. Total de alumnos, 275. Primera sección, 35. Segunda sección me dice 11 más que la primera. Tercera sección, primera más segunda dividido 2. Esta, digamos, esta habilidad, vamos a llamarla así, de lo que dice el enunciado, escribir en operaciones, es la que cuesta. Cuando estoy acá explicando la tercera sección y por qué escribí de esta manera, es porque dice, en la tercera, tantos como en la primera, más la mitad de la segunda. Entonces, primera más segunda dividido 2. Cuando pongo segunda dividido 2, significa mitad de la segunda. En la cuarta sección hay 6 más la tercera, que es lo que está explicando aquí. Y en la quinta, los demás alumnos serían los que quedan, como les había dicho. Pero en la solución, yo tengo que hacer operaciones matemáticas para poder llegar a mi respuesta. Y eso entonces sería de esta manera. Voy a proyectar junto con la calculadora un ratito. Voy a proyectar toda mi pantalla para poder usar la calculadora. Bien, en este momento están viendo obviamente la videoconferencia y voy a volver a las explicaciones aquí para poder usar la calculadora. En lo posible, si pueden acceder, ¿verdad? Yo inclusive voy a dejar en la plataforma voy a anexar un archivo, un ejecutador, que es con el cual van a poder acceder a esta calculadora también.
¿sí? Entonces, ¿para qué? Para poder hacer estos cálculos. Entonces veo acá, para poder resolver, yo sé que en la primera sección no hay nada que hacer, ya conozco que hay 35 alumnos, pero el planteamiento está para la segunda, me dice 11 más 35. Entonces, listo, hacemos la suma, 46. ¿Y dónde voy a ubicar ese 46? Yo lo único que estuve indicando aquí, vieron que ahí hay un paréntesis, no pasa nada, significa que ahí voy a escribir la respuesta. Aquí voy a poner 46. Me dice, tercera, 35 más lo que me salió en la segunda dividido 2. Entonces la segunda me salió 46. Y acá voy a usar en mi calculadora, voy a poner 35 más 46 dividido 2. Si esto escriben en la calculadora, por favor escriban todo de una sola vez y no hagan esto. 35 más 46 es igual dividido 2. Esto es incorrecto. La forma de resolver es 35 más 46 dividido 2. Pueden usar también esta expresión. Entonces, escribiendo todo esto, es igual 58. Genial, 58 es mi respuesta para la tercera. Ya conozco. La cuarta me dice 6 más la tercera. Entonces, 6 más 58. Bueno, veamos. 58 más 6, 64. Y para la quinta me dice los alumnos que quedan, o sea, los demás alumnos. Bueno, entonces para la quinta tendría el total, que es 275, menos, ¿y qué es lo que yo indiqué de esta forma? Me parece, o sea, me pareció importante mostrarles de esta manera el desarrollo. ¿Qué estoy diciendo primero, segundo, tercero, cuarto? Son estas secciones. Entonces, ¿cuál es mi primer resultado? Mi primera sección tiene 35 alumnos. Más mi segunda sección, 46. Más mi tercera, 58. Más, escribí de esta manera, porque yo tengo que saber para mi quinta sección los alumnos que quedan. Entonces, si yo sumo mi primera, segunda, tercera y cuarta, tengo el total de alumnos que ya están en su sección. Y para mi quinta tengo que restar nada más esa suma. O sea, mi respuesta de la suma. Aquí sería entonces quinta, 275 menos. Y mi respuesta, y para ello voy a recurrir a la calculadora. Entonces aquí, 35 más, yo estoy haciendo el proceso para que puedan entender paso a paso y por qué se desarrolló de esa forma. Me queda 203, 203, ese es un 0. Y ahora lo que voy a hacer es la resta. 275 menos 203, 72. En mi respuesta me dice, ¿cuántos alumnos hay en la quinta sección? Entonces, en la quinta sección hay 72 alumnos. Y ya está. Así se desarrolla el primer ejercicio del ejercitario. ¿Alguna duda? Veo el chat, no hay nada. Continúo. Número 2. Tengo una cierta suma de dinero. Si recibiera 157.000 guaraníes, pagaría una deuda de 293.000 y aún me quedarían 90.000 guaraníes. ¿Cuánto tengo? Bueno, le damos la bienvenida a otra compañera que se está sumando a la clase. Bueno, entonces los datos son, tengo una suma de dinero que no conozco,
Si recibo voy a tener 157.000, si tuviera esa plata. O sea, si recibiera 157.000 guaraníes, pagaría una deuda de 293.000 y me quedaría todavía, digamos, me sobraría otra vez plata. Entonces, ¿cuánto tengo? Resolvemos no por ecuaciones, sino operaciones que logren mantener la igualdad. ¿Qué significa esto? Me refiero sería lo siguiente. Me dice T más, ¿y qué es lo que es esta T? Nada, acá representa T, representa al dinero que tengo. Por eso nomás puse T. ¿Ok? Eso representa T. T representa al dinero que tengo. Entonces, si tengo un dinero y le sumo 157.000 guaraníes, podría pagar una deuda de 293.000. Por eso puse es igual, porque entonces, si a lo que tengo, que no sé cuánto es, le sumo esto, voy a tener esta cantidad, pero todavía me va a sobrar. Ok, entonces más, porque voy a tener todavía esta plata. ¿Y cómo esto se resuelve sin hacer por ecuaciones, gente? Es muy, muy sencillo en realidad. Si acá hay mi igualdad, ¿verdad? Mantener mi igualdad. Acá yo tengo 293.000, 90.000. Acá tengo números. Y de esta parte tengo el dinero que no conozco más 157.000. Este 150.000, que también es plata, 157.000, entonces lo que voy a hacer es eliminar de aquí, pero que aparezca aquí en esta segunda parte. Y eso en realidad se hace de esta manera. T más 157.000 menos 157.000 es lo mismo que 293.000 más 90.000 menos 157.000. ¿Qué es lo que hice aquí? ¿Qué es lo que y por qué escribí de esta manera? Me van a decir, ¿es o no es lo mismo? ¿Qué es lo que tienen igual en las dos partes de la igualdad? ¿Qué es lo que tienen igualito? Ahora, acá decía es igual. ¿Qué yo hice? Este 157.000 le eliminé. Le eliminé ahora con este negativo. Y como yo le la igualdad, del otro lado entonces de la igualdad, le elimino a 157.000. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el desarrollo? Dice que para poder, si de este tipo de ejercicios, lo primero que yo tengo que interpretar es, tengo un dinero, le sumo 157.000, me queda o me es igual a 293.000 más 90.000. Eso sí es cierto. Pero ¿qué pasa? Yo voy a mantener mi igualdad y no voy a trabajar por ecuaciones. ¿Cómo entonces se resuelve? Este que es positivo, 157.000 guaraníes, yo necesito sacar de ahí porque yo necesito conocer el valor del dinero. Entonces, para que mantenga mi igualdad, le voy a aplicar una resta de 157.000 para eliminarle y los dos, esa misma operación voy a hacer en las dos partes. Entonces, ¿por qué acá eliminé? Para que ustedes se den cuenta. El dinero que tengo más 157.000 menos 157.000 guaraníes es lo mismo que 293.000 más 90.000 menos 157.000.
7.000 guaraníes. Si yo marco esta cantidad que está aquí, esta, es exactamente la misma que está acá. Entonces, mágicamente, se logra mantener la igualdad. Eso nomás es. Cuando yo escribo es igual, es muy importante que ustedes entiendan, y sé que va a haber una explosión en sus cerebros, ¿verdad? Porque entender qué significa el es igual, ¿verdad? Cuando yo escribo es igual, entonces estoy diciendo lo que sea que yo escribí antes es lo mismo que lo que escribí después. Entonces, si yo acá escribo T más 157.000 es igual a 293.000 más 90.000, estoy diciendo que son lo mismo. Pero ahora yo necesito conocer el valor de T. T no conozco. Esta, el valor del dinero, ¿verdad? No conozco, este no conozco. Entonces, esta cantidad que está aquí, le voy a sacar para poder conocerle a él. Acá tengo más 157.000, entonces le agrego negativo 157.000 y ya le elimino. Y como yo la agregué y estoy diciendo que es una igualdad, entonces también tengo que agregarle en la segunda parte. Eso nomás es lo que pasa. De ahí es que me queda T más 157.000 menos 157.000 es lo mismo que 293.000 más 90.000 menos 157.000. Cuando hice esto, logré eliminar esta cantidad y mágicamente entonces me queda T es lo mismo que 293.000 más 90.000 más 90.000 menos 100, claramente se puede hallar aquí. Entonces, 200, acá, 293.000 más 90.000 más 157, ay, perdón, no era más, era menos 157.000 es igual. Me quedan entonces 200, a ver, 26.000. Está dibujando un poco feo mi lápiz. 226.000 guaraníes. Y esa es mi respuesta. ¿Okay? Entonces aquí voy a poner respuesta. Tengo 226.000 guaraníes. ¿Okay? Continuamos. Número 3. Carmen Rodríguez nació en 1928 y se casó a los 26 años. Un año después de casarse tuvo un hijo y 6 años después del nacimiento de su hijo tuvo una hija. ¿En qué año nació su hija? Generalmente, cuando se trabaja con años, así, años de nacimiento o de lo que sea, se hace como una recta así, o voy a llamarle una línea de tiempo. Entonces, me pareció interesante trabajar de esa forma. Hago una recta y le marco en ella las fechas importantes. Entonces, o los datos, en este caso. Tenemos, nació, entonces me dice, nació en 1928. Se casó a los 26 años. Entonces, pregunta, ¿de qué año estamos hablando? Entonces acá, transcurrieron 26 años para que se case. ¿Verdad? Después de casarse tuvo un hijo
Entonces tuvo un hijo aquí. Pregunto, ¿en qué año se casó? ¿En qué año tuvo el hijo? ¿Quién me contesta? ¿En qué año se Profe, casó podría Carmen, ser que mil nació en novecientos cincuenta y 1928? cuatro. Veamos. 1954. 1954. Más. Mil Correcto. novecientos cincuenta y ocho. No. Así mismo. Viste qué ¿Cuál inteligentes es la son tus respuesta alumnos, profe. entonces del año? O sea, 1954, correcto, porque para eso se utiliza y este es el tipo de análisis que deben reconocer hacer. A partir de un enunciado, ¿verdad? Deben de recurrir a operaciones matemáticas, ¿sí? Para poder llegar a la solución o encontrar la respuesta a ese problema, ¿verdad? Bueno, y después me dijo que acá transcurrieron 26 años y acá un año. Entonces, ¿en qué año tuvo un hijo? ¿Verdad? Va a ser 1955. Y tiempo después, o sea, pasaron otra vez 6 y acá esto voy a hacer de esta manera. Voy a resaltar, resaltar, resaltar. Entonces, digamos, en qué año tuvo una hija? Por eso es muy importante todo lo que tenga que ver con línea de tiempo, todo lo que tenga que ver con años y demás, traten de usar una línea de tiempo, así una línea y van escribiendo los datos. Y es muy fácil entonces. Tuvo una hija, ¿en qué año? Y bueno, va a ser, puedo interpretar de esta manera, ¿verdad? 1900 años después del nacimiento de su hijo. Entonces tuvo 55 más ayuda. Bien. Bueno, después veníamos todo tranqui, veníamos bien, pero en el ítem 4 nos encontramos con esto. Dice, escriba la suma S, diferencia D, producto P y cociente Q. Estos son símbolos nada más. De cada uno de los pares de números siguientes. A 48 y 12, B 8 y 0, C 0 y 12, D 10 y 20 y E 0 y 0. Bueno, ¿qué hay que hacer dentro de la solución? Como pueden ver, esto ya me pareció interesante escribirles directamente, que cuando dice S, hablamos de suma. ¿De quién es? En el ítem A me dice 48 y 12. Listo, este es fácil. 48 más 12 hacemos el proceso. Esto es escribir el proceso. Están muy acostumbrados o estamos acostumbrados a andar rápido, queremos llegar, escribir nomás ya el resultado. Pero siempre es importante entender qué es lo que se está haciendo y para eso se usan los procesos. Entonces, 48 más 12, 60. Luego me pedía escribir la diferencia, 48 menos 12, escribir el producto, 48 por 12, escribir el cociente, 48 dividido 12, 48 sobre 12, 4. Este es el proceso de solución del ítem A. El proceso de solución del ítem B es, o se refiere al dato 8 y 0. Suma 8 más 0. Sabemos que todo número que se suma con 0 resulta el mismo número. Diferencia, 8 menos 0. Si a un número se le resta 0, me queda la misma respuesta. Producto, 8 por 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Luego, Q, que es cociente, 8 dividido 0, y aquí se puede expresar 8 dividido 0, U
8 sobre 0. ¿Ok? Esta es una forma de expresar nada más. Sin embargo, por definición, 8 dividido 0 es un número X, significa que no sé quién, no sé cuál es, si existe tal que X0 sea 8. ¿Qué significa? No existe, no hay un número que X0 me dé 8, puesto que cualquier número multiplicado por 0 debe dar 0. Es decir, 8 sobre 0 no tiene solución. Y eso es lo que pasa aquí en la calculadora. Por eso me pareció muy importante escribir y explicarles a partir de la solución. Estoy hablando de la división. Esto representa Q. Aquí se refería a cociente. Y me refiero a la división del ítem B entre 8 y 0. Entonces, 8 dividido 0. Si yo quiero hacer acá en la calculadora, hago 8 dividido 0, me va a decir error. Me va a decir, ¿qué me estás diciendo? Eso no existe. No está definido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que acá está explicando. Luego, el C, 0 y 12. Entonces, 0 más 12, 12. 0 menos 12. Por favor, en este caso, atiendan. Esto les voy a mostrar también acá en la calculadora. 0 menos 12, hay menos 12, me da negativo 12. ¿Okay? Este tema siempre atiendan cuando es resta, si en el tema de los signos. Puede que el número quede con su signo positivo o puede que la respuesta de la resta sea también lleve también el signo negativo. ¿Ok? 0 menos 12, menos 12. Bueno, producto 0 por 12, 0 por la ley de que todo número multiplicado por 0 es 0. Y cociente 0 dividido 12. Aquí podemos ver que se puede efectuar. 0 dividido 12, 0. Si el 0 está en el numerador y en el denominador existe cualquier número, entonces mi respuesta va a ser 0. Ítem 4, 10 y 20, la misma cosa. ¿Ven? La respuesta. Ítem E, 0, 0. En el E especifica de esta manera. Suma. Creo que alguien levantó la mano o algo. No sé también si están usando el chat. No sé. Lo estoy mirando acá en el grupo. Bueno, me pareció que querían hablar. Bueno. En el caso de suma de ceros, se puede efectuar. Mi respuesta es 0. En el caso de diferencia de ceros, también se puede hacer. En el caso de producto, también se puede hacer. Pero la división, ahí hay un stop. Fíjense, si yo acá hago 0 por 0, me da 0. 0 más 0, 0. 0 menos 0, 0. Ahora, 0 dividido 0, error. Y es porque, por definición, un número X existe tal que, ¿sí? Es válido para todos los números X. No existe ningún número que pueda representarse por 0 sobre 0. ¿Okay? Bueno, y ya está. A partir de B y E, que vienen a ser los ítems, se puede observar que la división entre 0 es una operación indefinida. ¿Okay? Cuando da así error, entonces se dice que es indefinido. Bueno, después en el ítem 5 dice, efectúe cada una de las operaciones indicadas. Es aquí, esto también está acá su solucionario. El ítem 5 es el que yo les voy a también dejar para desarrollar como tarea. Al final voy a ir rápidamente aquí. Ejercicios 5, 9, 10 y 11. Entonces el ítem 5, ¿por qué les voy a dejar como tarea? Porque estas son operaciones así muy sencillas que pueden realizar tranquilamente usando la calculadora. ¿Okay? Entonces acá tienen que atender nada más el tema de los paréntesis y demás. Entonces esta calculadora es la que pueden usar, que voy a adjuntar como
recurso en la plataforma. Y si tienen una calculadora igual, mejor. Y, igualmente los teléfonos también pueden usar la calculadora siempre y cuando lo conviertan en calculadora científica. Pueden usar su celular sin problema. Entonces el ítem 5 también van a ser ustedes solos. El ítem 6. Efectuar 500 menos y existe de esta manera el desarrollo. Me dan las opciones y aquí lo que hice fue, o sea, yo les voy a explicar nada más qué fue lo que pasó. Para poder resolver este tipo de ejercicios, lo primero que se tiene que hacer, primerísimo que se tiene que resolver son los signos de agrupación, pero de adentro para afuera. Es decir, acá veo el corchete, pero no me interesa. Primero miro 6 menos 1, que es lo que está dentro del corchete. Y resuelvo 6 menos 1, 5. Escribo el 8, divido 4 por 3, todo eso. Más le miro a este paréntesis, resuelvo también. Bien. Seguidamente, no puedo esto resolver en la calculadora también se podría, pero yo no les voy a mostrar todavía. Les quiero mostrar el proceso. Ahora, ¿cómo ir de este paso a este? Se mantiene 500 menos 5 por 8, 40. Escribo dividido 4 por 3. Más 16 dividido 8, 2. Cierro, menos 5. 500 menos 40 dividido 4, 10. ¿Qué quiere decir entonces? Que siempre para resolver los ejercicios se debe ir de derecha a izquierda. Perdón, de izquierda a derecha. Entonces cuando yo veo 40 dividido 4 por 3, no es que voy a hacer 4 por 3 y después voy a dividir con 40. Primero tengo que hacer 40 dividido 4, mi respuesta multiplicar por 3. ¿Bien? Bueno, entonces en este paso sería 10 por 3, 30 más 2. Todo lo demás se mantiene. Al final se hace 500 menos la respuesta del corchete menos 5 y ahí resuelvo finalmente y me queda 463, que viene a ser la opción A. En el caso que tengan opciones, siempre tienen que marcar o encerrar la respuesta correcta, por más de que no diga el enunciado. Acá no dice marcar la respuesta, me refiero a el título. Voy a ir corriendo acá, no dice marcar, pero siempre que tengan ejercicios donde hayan varias opciones de respuesta, marquen siempre la respuesta que crean correcta. Bueno, voy de vuelta al 7. Ejercicio número 7. Decir cuáles son primos y cuáles son compuestos. Así como la pregunta que me hizo la compañera hace rato, ¿cómo saber? Lo primero que ustedes tienen que pensar es qué es lo que indica el ejercicio, qué es lo que pide el enunciado y de dónde y cómo empezar a resolver. Me dice que quiere saber cuáles de estos números son primos y cuáles son compuestos. Tengo el 12, el 31, el 45 y el 57. ¿A qué tengo que recurrir? A hacerme esta pregunta. La pregunta que debemos hacernos para responder este ítem es si cuál o cuáles de los números posee factores distintos de 1 o a 1. Y asimismo, en la descomposición. Es decir, tengo que descomponer los números en sus factores. Y si yo veo que hay más números y no solamente él, por ejemplo con el 31, que este es primo, es un número primo, entonces significa que estos números son compuestos. ¿Okay? Entonces hago la descomposición y veo si tiene más de un factor y no solamente el mismo, significa que el número es compuesto. Entonces aquí, desarrollando y atendiendo a este tema, ¿verdad? Entonces, los compuestos son 12, 45 y 57. Y el número primo es 31. Por lo tanto, la opción que corresponde a la respuesta correcta es B. Primo 31, compuesto 12, 45 y 57. Bien.
Número 8. Una persona camina un número exacto de pasos andando, 650 centímetros, 800 centímetros y 1000 centímetros. ¿Cuál es la mayor longitud posible de cada paso? Entonces, acá, para resolver este ejercicio debemos visualizar los pasos junto con la distancia o trayecto recorrido. Entonces ustedes tienen que mentalmente pensar en la situación, ¿verdad? Acá está diciendo, bueno, hay una distancia recorrida, entonces veo y me imagino el trayecto. Quiere decir que los pasos van creando pequeños trayectos, que entonces son, en ello o con ello, comprendemos que se trata de calcular el máximo común divisor, ya que pregunta cuál es la mayor longitud posible de cada paso. Entonces, ¿qué pasa entonces acá? Dividimos el trayecto en pequeños, en pequeños, pequeñas porciones, ¿sí? Que serían los pasos. ¿Bien? Por eso, la forma de entender en un problema si van a aplicar máximo común divisor o mínimo común múltiplo es ver qué es lo que pide. ¿Pide dividir o pide contener? ¿Ok? Bueno, entonces acá lo que se hace es la descomposición en sus factores. Sí, me faltó hacer. Bueno, entonces voy a hacer ahí un ratito la descomposición. Como voy a buscar el máximo común divisor, entonces voy a hacer por separado. Inclusive es bastante fácil de identificar. Fíjense, toditos terminan en cero, ¿verdad? Si terminan en cero, son divisibles con 2, pero también con qué número, fíjense, 40 dividido 10, 4. 30 dividido 10, 3. 10 dividido 10, 1. 50 dividido 10, 5. 20 dividido 10, 2. Entonces, ¿cuál es el máximo común en hacer la descomposición? Hay veces que no es necesario recurrir a la descomposición, ¿verdad? Cuando las cantidades están muy relacionadas entre sí. Estas cantidades están perfectamente relacionadas entre sí porque todas son divisibles, porque toditas terminan en cero y son números enteros, ¿ok? Entonces, por eso ¿sí? Ya no descompongo en sus factores, ¿sí? Caso contrario, que no tengan nada en común estos números, entonces en ese caso sí se tiene que recurrir a esta clase de descomposición. Bien, entonces los ejercicios que les quedan como tarea para trabajar el resto de las horas de clase son el 5, 9, 10 y 11. Ahora me gustaría saber si tienen alguna consulta para hacerme acerca de los temas. El que cayó otorga, ¿eh? Profe, Bueno, sí, el último escucho. ejercicio que explicó, ¿de dónde sacó el número 10? Mm, Interesante. Interesante pregunta y te voy a responder haciendo el ejercicio. Haciendo. Es decir, las cantidades de, digamos, de las cuales yo me basé son nada más estos de los datos, de los datos de las respuestas, básicamente. Pero es nada más para mostrarles específicamente de dónde salió y por qué escribí este 10 acá. Yo usé 40, 30, 10, 50 y 20. Pero estos números, ¿qué son?
son mis respuestas del enunciado. No usé los datos 650, 800 ni 1000. Para poder responder a la respuesta, yo tengo que usar 650, 800 y 1000 como en el desarrollo. Pero lo que les quería mostrar en este caso es de qué manera hacer más fácil o encontrar más rápido el máximo común divisor de cualquier tipo de números. Cuando ustedes ven los números, por ejemplo, sin mirar acá los datos, ven el 40, el 30, el 10 y el 50 y el 20. ¿Qué comparten y qué tienen en común los 5 números? Que toditos son divisibles con 10. ¿Pero por qué con 10? Porque todos ellos son enteros y terminan en 0. ¿Sí? Entonces, 40 tiene un 0. Significa que un número entero 40 puedo dividir con 10. 30 tiene un 0. Un número entero puedo dividir con 10. 10 con 10. 50 con 10. 20 con 10. El máximo común divisor de los números es 10. Pero esto no responde al problema. ¿Cuál es el desarrollo para poder calcular la mayor longitud posible de pasos? Aquí, para calcular, voy a poner acá, la mayor cantidad posible de pasos. Entonces tendríamos que hallar el máximo común divisor entre 650, 800 y 1000. Y ahí recién yo voy a responder al problema. ¿Ok? Aquí, entonces, estaría haciendo de esta forma. Y acá yo lo que voy a hacer, entonces, es el desarrollo. Escribo 650, factorizo, digamos, o descompongo en sus factores, y 1000 descompongo en sus factores. Para la mayoría, creo que varias clases, ya sea de la universidad o del colegio inclusive, les es más sencillo trabajar así, con la línea esta, que hacer los tres números juntos. Entonces vamos a hacer de esta manera, que es la forma en que la mayoría conoce. Entonces, 650 yo voy a hacer, que termina en 0. Entonces acá, 325. 325, ¿con qué número es divisible? Voy a probar si divide con 3. ¿Me sale en fracción? ¿Me sale en decimal? No. Entonces, 325 dividido 5. 5. Me queda 65. ¿Ven? Hago 325 dividido 3 y me dijo no se puede porque me salió decimal. Ahora, 325 dividido 5, 65. Entonces acá voy a probar otra vez con 5, dividido 5, 13. Y 13 es un número primo, 13 y acá un 1. Cuando yo cierro con este 1 estoy diciendo 13 dividido 13, 1. Terminé la descomposición de 650. ¿Cómo se escribe? De esta manera. 5 hay dos veces al cuadrado por 13. ¿Listo? Y ahora voy a hacer la descomposición del 800. 2, 400, 2, 200. Yo hago
rápido porque son números así muy comunes, ¿verdad? 8, 4 y 2, ¿verdad? Se dividen con el 2. 100, estas son sus respuestas. 2, 50, 2, si me equivoco me avisan. 25, 5. Entonces aquí tengo, para el 800, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 2 a la quinta por 1, 2, 5 al cuadrado. Y voy 2, 250, 2, a ver, 2, 125, 125. Esto ya no voy a poder dividir con 2, 125, 125 dividido 5, 5, me queda 25, 5, 5, 5 y 1. Está un poquito dañada. Entonces, de 1000 sería 2, 1, 2, 3 al cubo por 5, 1, 2, 3 al cubo. Estas son sus descomposiciones como un divisor en este caso. Bueno, entonces tengo que ver los factores que son comunes solamente, porque este es máximo como un divisor. Le tiene que dividir a todos exactamente y el mayor posible. Entonces aquí voy a resaltar. Fíjense, este 2 está aquí también y aquí también. 2, 2 a la quinta, 2 al cubo. ¿Cuál de todos ellos? Y bueno, solamente un 2, porque tiene que ser a todos por igual. 2. Ahora veo otro factor que le divide a todos. Acá tengo un 5, 5, bien. Por 5. Ahora, ¿cuál de los 5? 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 al cuadrado. ¿Por qué 5 al cuadrado? Porque acá aparece 2 veces. Acá también 2 veces. Y acá también 2 veces. A este 5 no le incluyo porque tiene que ser a todos por igual. Bien. No, 13, no, nada que ver. Bueno, entonces borro. Y ahora voy a calcular a qué es igual esto. Entonces acá va a ser vive 2 por 5 y exponente 2, 50. Opción D. Siempre marquen solamente la letra y no el número, ¿sí? Cuando van a hacer este tema de selección múltiple y demás. Solo la letrita. Entonces 50 centímetros. ¿Cuál es la mayor longitud posible de cada paso? Entonces aquí, ahí. Voy a escribir la respuesta. Creo que ahora sí se entendió, porque sí, les confundí un ratito. La mayor longitud posible de cada paso es de 50 centímetros. Esa es la respuesta. Bueno, y ahora queda, o sea, ustedes van a resolver estos ejercicios, ¿sí? Del ejercitario. ¿Alguna otra consulta? Esto voy a borrar para no, mientras, para no confundirles. Mi idea con esto era que puedan entender nomás cuál es el máximo común divisor en estos casos.
Así cuando hay cantidades que tienen ceros. Entonces, de acuerdo a la cantidad de ceros, si hay uno solo y son enteros, entonces son divisibles con 10. Solo para eso. Bueno, ¿alguna otra consulta al respecto? Bueno, Profe, esto está como en la se me dice como que plataforma, no. ¿verdad? Por supuesto. Ahora justamente voy a ir ahí. Bueno, y sí, pueden ver toda mi pantalla igual. Acá. Les estoy proyectando la plataforma, ¿verdad? La explicación que hice recién es este primer material donde dice números naturales, números enteros. Ahí van a hacer clic y van a encontrar el PDF del primer material de hoy. La entrega es hasta la próxima clase, pero las consultas, es decir, si algo no quedó claro, van a ser a través de, aquí un poquito más abajo, foro de dudas y consultas o la sala de chat que ya está habilitada. Aquí veo un mensaje. Bueno, entonces, aquí es donde ustedes van a escribir, ¿sí? Entonces pueden añadir un tema o si no, en todo caso, ¿verdad? Pueden entrar en la sala de chat aquí. Ahí en la sala de chat, por favor, las dudas y consultas. Tenemos hasta las 10 de la noche. Van a escribir aquí, entrar en la sala de chat y aquí en este espacio me hacen las consultas de los ejercicios que no comprendan o que necesiten alguna aclaración, ¿sí? Pueden usar esta sala de chat y es donde van a quedar todo el registro de nuestras actividades. Bueno, y ahora también en la plataforma, ahora ya les voy a dejar trabajar, necesito que accedan a la evaluación diagnóstica de matemática aplicada, ¿sí? Esto pueden hacer 2 veces, porque hay dos veces, es 2 veces el intento, y va a estar habilitada hasta las 23:59 de hoy. Es decir, hoy tienen que rendir, por favor. Prueba diagnóstica significa que no vale ningún punto en el proceso ni nada por el estilo, pero sí necesito para recabar información. Entonces aquí debajito van a encontrar comenzar cuestionario o algo así dice, o entrar en el cuestionario y ahí hacen clic y van completando. Si también tienen dudas de la prueba diagnóstica, cómo entrar o no encuentran, también van a usar, por favor, la sala de chat. Yo en este momento ya voy a dejar abierta la sala de chat para que puedan, así como yo ingresé, ingresan ustedes y acá mismo van a hacer sus consultas respecto de la tarea o respecto a la prueba. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, una consulta. Sí, ¿Esto queda grabado? por supuesto. Ah, qué suerte. También, sí, también a modo de facilitarles, en este momento ya voy a detener la grabación, de facilitarles y que puedan